Nunca planeé irme así. No fue una huida preparada, ni una decisión tomada con calma. Fue un impulso nacido del cansancio, de palabras que dolieron demasiado y de silencios que pesaban más que los gritos. Aquella noche cerré la puerta de mi casa sin despedirme, convencida de que si decía adiós, no tendría la fuerza para irme. Tenía 20 años. Y creía que huir era la única forma de sobrevivir. Crecí en una casa donde todo parecía normal desde afuera. Una familia decente, como decía mi madre. Un padre trabajador. Una mesa puesta a la hora correcta. Risas medidas. Afecto contenido. Pero dentro de esas paredes, yo me sentía invisible. No recuerdo un solo día de mi infancia en el que alguien me preguntara cómo me sentía de verdad. Aprendí temprano a no molestar, a no pedir, a no llorar demasiado fuerte. Aprendí que el amor, en mi casa, se demostraba con obligaciones cumplidas, no con abrazos. Mi madre era una mujer dura. No mala. Dura. La vida la había vuelto así. Mi padre, en cambio, estaba, pero no estaba. Su presencia era física, no emocional. Volvía cansado, se sentía frente al televisor y el mundo se apagaba para él. Yo era la hija del medio. Ni la mayor, que cargaba con las expectativas. Ni la menor, que recibía la protección. Yo estaba en el medio de todo, y de nadie. A los 15 años empecé a sentir que algo no encajaba. No sabía qué. Solo sabía que había una incomodidad constante dentro de mí, como si estuviera ocupando un lugar que no me correspondía. Cada discusión terminaba igual. Eres una desagradecida, decía mi madre. No sabes lo que cuesta mantener una familia, añadía mi padre sin mirarme. Y yo guardaba silencio. Siempre el silencio. Soñaba con irme. Con una vida distinta. Con un lugar donde nadie me conociera y no tuviera que cumplir con un rol que nunca elegí. Pero soñar no era suficiente. Me faltaba valentía. O tal vez me sobraba miedo. Hasta esa noche. La discusión fue absurda. Algo pequeño. Algo que, en otra familia, no habría tenido importancia. Pero para mí fue la gota que colmó todo lo que llevaba años acumulando. Mientras vivas bajo este techo, harás lo que yo diga, dijo mi madre, con esa voz que no dejaba espacio para réplica. La miré. Y por primera vez, no bajé la cabeza. Entonces no quiero vivir bajo este techo, respondí. El silencio fue inmediato. Mi padre levantó la vista del televisor. Mi madre me miró como si no me reconociera. No digas tonterías, sentenció. No durarías ni una semana ahí afuera. Esa frase se quedó grabada en mí. No sabía si tenía razón. Pero sabía que si me quedaba, me iba a romper. Entré a mi habitación, metí algo de ropa en una mochila y tomé el poco dinero que había ahorrado. Miré alrededor. Mi cama. Mis libros. Las paredes que me habían visto crecer. Esperé sentir pena. Pero lo que sentí fue alivio. Salí sin hacer ruido. Abrí la puerta. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Di un paso afuera, y luego otro. No me despedí. No miré atrás. Pensé que sería por unos días. Por unas semanas. Nunca imaginé que pasarían 20 años antes de volver. La primera noche fuera de casa dormí sentada. No porque no hubiera una cama, sino porque el cuerpo no entendía que ya no estaba allí. Cada ruido me hacía abrir los ojos. Cada silencio me recordaba que, por primera vez, no había nadie del otro lado de la pared. El lugar era pequeño. Prestado. Frío. Pero era mío. Y eso lo cambiaba todo. Los primeros meses fueron una mezcla extraña de libertad y miedo. Nadie me decía qué hacer, pero nadie me esperaba tampoco. Me levantaba temprano, salía a buscar trabajo con el estómago vacío y regresaba agotada, con las manos llenas de nada. Aprendí rápido. Aprendí a contar monedas. Aprendí a no llorar en público. Aprendí a sonreír aunque por dentro todo estuviera desordenado. Conseguí un empleo sencillo, mal pagado, pero suficiente para no volver. Porque volver no era una opción. No todavía. No con esa frase clavada en la cabeza, no durarías ni una semana ahí afuera.
Cada día era una prueba silenciosa para demostrarle a alguien, a mí misma, que podía. Hubo noches en las que estuve a punto de marcar el número de mi casa. Lo tenía memorizado. Me sentaba en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, y pensaba en mi madre. En si se preguntaría dónde estaba. En si mi padre habría notado mi ausencia. En si alguien había entrado a mi habitación después de que me fui. Nunca llamé. El orgullo también puede ser una forma de miedo. Con el tiempo, la vida empezó a tomar forma. Cambié de trabajo. Conocí gente. Aprendí a fingir normalidad cuando me preguntaban por mi familia. Viven lejos, decía. No mentía del todo. La distancia no siempre se mide en kilómetros. Hubo momentos buenos. También los hubo malos. Momentos en los que pensé que había tomado la mejor decisión de mi vida. Y otros en los que me sentí terriblemente sola, preguntándome si huir había sido un acto de valentía o de cobardía. Porque irse es fácil. Quedarse y enfrentar, eso es lo difícil. Pasaron los años. 5. 10. La vida siguió su curso. Yo crecí. Cambié. Me convertí en una mujer que sabía arreglársela sola. Una mujer que no pedía ayuda. Una mujer que había aprendido a no necesitar a nadie. O eso creía. A veces soñaba con la casa. Siempre era el mismo sueño. Yo tocaba la puerta, pero nadie abría. O abrían y no me reconocían. Me despertaba con el corazón acelerado, con la sensación de que algo había quedado inconcluso. Pero al amanecer, lo olvidaba. El pasado era un lugar al que no pensaba volver. Hasta que un día. No fue una llamada. Ni una carta escrita a mano, como siempre imaginé que pasaría si algún día el pasado decidía alcanzarme. Fue algo mucho más simple. Mucho más frío. Un mensaje. Lo recibí una mañana cualquiera, mientras me preparaba para ir a trabajar. Estaba distraída, pensando en cosas sin importancia, cuando el teléfono vibró. Miré la pantalla sin expectativa, y me quedé inmóvil. No reconocí el número. Pero el mensaje era claro. Hola. No sé si este sigue siendo tu número. Soy tu hermana. El mundo se detuvo. Leí el mensaje una vez. 2. 3. Mis manos empezaron a temblar. Sentí un nudo en el estómago, como si todo el aire se hubiera ido de golpe. Durante 20 años nadie me había buscado. Oh, eso creí. Durante 20 años, el silencio había sido absoluto. Hasta ese momento. Me senté en la cama sin saber qué hacer. No respondí de inmediato. El teléfono seguía ahí, quieto, como si esperara una reacción que yo no podía darle. Mi hermana. Había pensado en ella muchas veces. En si me odiaba. En si me había olvidado. En si alguna vez se había preguntado por qué me fui sin decir nada. Y ahora estaba ahí. Al alcance de un mensaje. Pasaron minutos. Tal vez horas. Finalmente escribí. Sí. Soy yo. Nada más. La respuesta llegó casi de inmediato. Mamá está muy enferma. Sentí que el pecho se me cerraba. No pregunté detalles. No pregunté cómo. Ni cuándo. Ni por qué me lo decía ahora. Solo leí esas 4 palabras una y otra vez, como si fueran irreales. Mamá está muy enferma. La mujer de la que huí. La mujer que me dijo que no sobreviviría afuera. La mujer que, de alguna forma, nunca dejó de vivir dentro de mí. Pasé el día en automático. Fui a trabajar, hablé con gente, cumplí horarios. Pero por dentro, todo era ruido. Una parte de mí quería ignorar el mensaje, borrar el número y seguir adelante. Otra parte, más profunda, más antigua, sabía que no podía hacerlo. 20 años no borran una vida. Solo la aplazan. Esa noche casi no dormí. Pensé en la casa. En mi habitación. En si todo seguía igual o si el tiempo también había pasado factura allí. Pensé en mi madre, envejecida, enferma, tal vez esperando algo que nunca llegó. Pensé en mí. En la mujer que me convertí lejos de todo eso. Respondí al día siguiente. ¿Qué tan grave está?
La respuesta tardó. Cuando llegó, supe que ya no había marcha atrás. No sabemos cuánto tiempo le queda. Cerré los ojos. 20 años después, el pasado no me pedía permiso. Me estaba llamando de vuelta. Comprar el boleto fue más difícil de lo que imaginé. No por el dinero. Por el significado. Cada vez que intentaba confirmar la compra, sentía que estaba traicionando a la mujer en la que me había convertido. A esa versión de mí que aprendió a sobrevivir sola, que construyó una vida sin mirar atrás, que se prometió no volver jamás. Pero también sentía otra cosa. Una deuda. No con mi madre. Conmigo. La noche antes del viaje no dormí. Preparé una maleta pequeña, como si eso pudiera minimizar lo que estaba a punto de hacer. Miré mi reflejo en el espejo largo rato. El rostro que me devolvía la mirada ya no era el de la joven que se fue. Había líneas nuevas, una dureza distinta en los ojos, una calma aprendida a golpes. No eres la misma, me dije. No pueden lastimarte igual. Quería creerlo. El viaje fue silencioso. Miraba por la ventana mientras el paisaje cambiaba lentamente, como si el mundo me diera tiempo para prepararme. Cada kilómetro que avanzaba sentía una presión en el pecho, una mezcla de miedo y anticipación. ¿Y si no me quieren ver? ¿Y si llego demasiado tarde? No había respuestas. Cuando llegué a la ciudad, todo me pareció más pequeño. Las calles, las casas, incluso el cielo. O tal vez era yo la que había crecido. Caminé despacio, reconociendo lugares que solo existían en mi memoria. La tienda de la esquina ya no estaba. El parque donde jugábamos de niños tenía columpios nuevos. El tiempo no se había detenido por mí. Llegué a la casa al atardecer. La reconocí de inmediato. La misma fachada. La misma puerta. La misma sensación de nudo en el estómago. Me quedé frente a ella varios minutos sin atreverme a tocar. Escuchaba voces dentro. Risas apagadas. Vida. Vida sin mí. Fue mi hermana quien abrió la puerta. Me miró como si viera un fantasma. Pensé que no vendrías, dijo. Yo también, respondí. Nos abrazamos torpemente. No fue un abrazo cálido, pero tampoco frío. Fue un intento. Y eso ya era mucho después de 20 años de silencio. Está en su habitación, añadió. No sabe que estás aquí. Asentí. Mis piernas temblaban. El pasillo parecía más estrecho. Las paredes seguían llenas de fotos, ninguna mía después de los 20. Me detuve frente a la puerta del fondo. Sabía que del otro lado estaba la mujer que había marcado mi vida de tantas maneras. Respiré hondo. Y entré. Mi madre estaba en la cama. Más pequeña. Más frágil. Su respiración era lenta, pesada. Por un instante dudé de que fuera la misma mujer que me había enfrentado aquella noche. Ella abrió los ojos. Me miró. Y durante unos segundos, no dijo nada. Volviste, susurró. No fue un reproche. No fue una alegría. Fue una constatación. Sí, respondí. Volví. Y en ese instante entendí algo que me golpeó con fuerza. Irme me había salvado. Pero volver, iba a cambiarlo todo. Me quedé de pie junto a la cama, sin saber qué hacer con las manos, con la voz, con todo lo que llevaba acumulado desde hacía 20 años. Mi madre me observaba como si intentara reconocer a alguien que conoció hace mucho tiempo y que ahora le resultaba extraño. Estás distinta, dijo finalmente. Tú también, respondí. No sonó cruel. Sonó verdadero. El silencio volvió a instalarse entre nosotras, pesado, lleno de recuerdos no compartidos. Escuchaba el tic-tac de un reloj en la pared, marcando un tiempo que ya no nos pertenecía. Pensé en todo lo que no había visto, cumpleaños, discusiones, enfermedades, alegrías pequeñas. Pensé en todo lo que ella se había perdido de mí. No supe dónde estabas, dijo de pronto. Busqué, al principio. Levanté la mirada. ¿Y después? Bajó los ojos. Después pensé que no querías que te encontrara. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No me fui para desaparecer, dije.
Me fui porque sentía que aquí no había espacio para mí. Ella cerró los ojos, como si esas palabras le pesaran físicamente. Siempre creí que eras fuerte, susurró. Pensé que entenderías. Ser fuerte no significa no necesitar, respondí. Solo significa aprender a sobrevivir cuando nadie te cuida. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. No intentó ocultarlas. Te hice daño, dijo. Lo sé ahora. Tal vez siempre lo supe, pero no quise mirarlo. No sentí satisfacción al oírlo. No sentí victoria. Solo una tristeza profunda, antigua, como si algo se hubiera quebrado demasiado tarde. Yo también me fui sin pensar en ustedes, admití. No avisé. No llamé. No volví. Nos miramos. Por primera vez, no como madre e hija enfrentadas, sino como dos mujeres cargando culpas distintas. Pensé que nunca regresarías, dijo. Y me acostumbré a esa idea. Yo pensé que no me necesitaban, respondí. Ambas creímos algo que no era del todo cierto. Pasé horas sentada junto a su cama. Hablamos de cosas pequeñas. De mis sobrinos. De mi trabajo. De la vida que había construido lejos de allí. Ella escuchaba con atención, como si cada detalle fuera un regalo tardío. Estoy orgullosa de ti, dijo en un momento. Me sorprendió lo mucho que esas palabras todavía significaban para mí. Gracias, respondí, con la voz quebrada. Esa noche dormí en mi antigua habitación. No había cambiado mucho. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse ahí. Me acosté mirando el techo, pensando en lo frágil que es la vida, en lo fácil que es perder años enteros por no saber decir lo que sentimos. Sabía que el reencuentro no borraba el pasado. Pero también sabía que algo había empezado a sanar. Aunque fuera tarde. Al día siguiente desperté antes que todos. La casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Ya no se sentía hostil. Era más bien cansado, como si las paredes también hubieran envejecido esperando este momento. Fui a la cocina y preparé café. El mismo aroma de siempre. Me sorprendió cómo algo tan simple podía devolverme tantos recuerdos. Mi madre solía decir que el café sabía distinto cuando se tomaba en silencio. Nunca entendí por qué, hasta ahora. Más tarde, cuando entré a su habitación, estaba despierta. No dormí mucho, me dijo. Pensé demasiado. Asentí. Yo también. Se quedó mirándome unos segundos, como si estuviera decidiendo algo importante. Hay cosas que nunca te conté, dijo finalmente. No porque no quisiera, sino porque no supe cómo. Me senté. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil de escuchar. Me habló de su juventud. De una vida que no fue como la imaginó. De sueños que dejó de lado demasiado pronto. De responsabilidades que asumió sin haberlas elegido del todo. Me habló de su propio miedo, de una maternidad aprendida a golpes, de una forma de amar rígida porque no conocía otra. A mí tampoco me enseñaron a abrazar, dijo. Me enseñaron a resistir. Y por primera vez, entendí. No justificaba el daño. Pero explicaba el origen. Cuando te fuiste, continuó, sentí que había fracasado. Como madre. Como mujer. Pero no supe cómo pedir perdón. El orgullo y el miedo me ganaron. Yo tampoco supe volver, admití. Había pasado 20 años culpándola por todo. Y, sin darme cuenta, también me había culpado a mí misma. Ese día lloramos juntas. No de forma escandalosa. No con reproches. Lloramos como se llora cuando ya no queda fuerza para pelear. Entendí algo que me cambió profundamente. Mi madre no fue fría porque no me amara. Fue dura porque así aprendió a sobrevivir. Y yo me fui porque también estaba intentando sobrevivir. Esa tarde salí a caminar sola. Necesitaba aire. Pensé en todo lo que había cargado durante años sin saberlo. Pensé en la niña que fui, deseando un abrazo. Pensé en la mujer que soy ahora, entendiendo demasiado tarde que los adultos también están rotos. El rencor empezó a soltarse. No de golpe. Pero sí de verdad. Cuando regresé, mi madre dormía. Me senté a su lado y tomé su mano. Estaba fría. Frágil.
Estoy aquí, susurré. Ya no me voy. No sabía si me había escuchado. Pero lo necesitaba decir. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud extraña. No era paz. Era conciencia. Cada gesto de mi madre parecía medido, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún se resistía a aceptar. Caminaba despacio, hablaba menos, dormía más. Yo la observaba en silencio, intentando memorizarla, como si temiera que en cualquier momento dejara de estar ahí. Nunca había pasado tanto tiempo con ella. No así. No de esta manera. La ayudaba a levantarse, a comer, a acomodarse en la cama. Hacía cosas simples que, sin saberlo, siempre quise hacer. Prepararle una sopa. Taparla cuando tenía frío. Escucharla sin discutir. No tienes que cuidarme, me decía a veces. No quiero que te quedes por obligación. No me quedo por obligación, respondía. Me quedo porque quiero. Y era verdad. Una tarde me pidió que me sentara a su lado. Hay algo que quiero decirte, dijo. Y no sé si después tenga fuerzas. Sentí un nudo en la garganta. Dime. Cuando te fuiste, pasé años enojada, confesó. Conmigo, contigo, con la vida. Decía que eras egoísta, que me abandonaste. Pero en el fondo sabía que yo te había empujado a irte. Guardé silencio. Si pudiera volver atrás, continuó, te escucharía más. Te abrazaría más. Te diría que no tenías que ser fuerte todo el tiempo. Las lágrimas me nublaron la vista. Yo tampoco supe pedir ayuda, dije. Me fui sin explicar nada. Te dejé con preguntas. Ambas hicimos lo que pudimos, respondió. Con lo que teníamos. Esa noche me costó dormir. Pensé en el tiempo. En lo injusto que es. En cómo se lleva cosas sin preguntar si estamos listos. 20 años lejos. Apenas unos días juntas, y ya sentía que se me acababan. Por primera vez, tuve miedo de perderla. No a la madre que fue, sino a la que estaba siendo ahora. Los médicos fueron claros. No había mucho por hacer. Solo acompañar. Solo aliviar. Solo estar. Aprendí que quedarse también es una forma de valentía. Que no siempre hay palabras correctas. Que a veces el amor se demuestra simplemente no yéndose. Una mañana, mientras la peinaba frente al espejo, me miró fijamente. Te pareces a mí, dijo. Más de lo que pensé. Sonreí. Y yo pasé años tratando de no ser como tú. Ella rió suavemente. Eso nos pasa a todas, susurró. Empecé a entender que no había venido solo a despedirme. Había venido a cerrar algo que quedó abierto demasiado tiempo. A sanar lo que se podía sanar. A aceptar lo que no. El pasado no se podía cambiar. Pero el presente, sí podía vivirse distinto. Pensé que ya lo había escuchado todo. Que después de 20 años de distancia, reproches, silencios y confesiones, no quedaban verdades ocultas. Me equivoqué. Siempre hay algo más. Siempre hay una capa más profunda cuando se trata de familia. Fue mi hermana quien lo dijo. No mi madre. Estábamos en la cocina, preparando algo ligero para comer. El ambiente estaba tranquilo, casi cotidiano. Hablábamos de cosas simples, como si no lleváramos 2 décadas separadas. Hay algo que nunca te contamos, dijo de pronto, sin mirarme. Su tono cambió. ¿Qué cosa? Pregunté. Dejó el cuchillo sobre la mesa y respiró hondo. La noche que te fuiste, no fue solo por la discusión. Sentí un escalofrío. ¿A qué te refieres? Me contó que semanas antes de mi partida, mis padres habían discutido algo que yo nunca escuché. Una decisión importante. Una que tenía que ver conmigo. Con mi futuro. Con algo que yo quería, y que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Mamá tenía miedo, dijo. Pensaba que ibas a arruinar tu vida. Papá estaba de acuerdo. ¿Arruinarla cómo? Pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Querías irte a estudiar lejos. Querías independencia. Querías una vida distinta. Asentí lentamente. Me dijeron que no. Pero no fue solo un no, continuó.
Fue una amenaza. Dijeron que si insistías, dejarían de ayudarte por completo. El aire se volvió pesado. Recordé tantas cosas de golpe. Miradas. Frases sueltas. Cambios de actitud. La tensión en el ambiente semanas antes de irme. Recordé haber sentido que ya no había lugar para mí, sin entender por qué. Nunca supe eso, susurré. No querían que lo supieras, dijo. Pensaron que así te quedarías. No me quedé. Esa noche enfrenté a mi madre. No con enojo. Con claridad. ¿Es verdad? Le pregunté. Cerró los ojos. Sí, admitió. Tenía miedo de perderte, y te perdí igual. No dije nada. No hacía falta. Comprendí algo doloroso, no me fui solo por una discusión. Me fui porque ya estaba siendo empujada fuera sin darme cuenta. Porque mi deseo de vivir mi propia vida había sido visto como una amenaza. Y entendí también que mi madre no actuó por maldad. Actuó por miedo. No sentí rabia. Sentí una tristeza profunda por todo lo que pudo ser distinto. Si hubiera sabido, empezó a decir. No habría cambiado nada, respondí. Yo necesitaba irme. Y era verdad. Esa revelación cerró una herida que no sabía que seguía abierta. Me permitió dejar de preguntarme si había exagerado, si había sido débil, si me había ido por orgullo. No. Me fui porque no me dejaron crecer. Esa noche dormí con una calma extraña. Por primera vez en años, no dudé de mi decisión. El cuerpo de mi madre empezó a apagarse despacio. No fue de un día para otro. Fue como una luz que va perdiendo intensidad sin que nadie se atreva a tocar el interruptor. Dormía más. Comía menos. A veces abría los ojos y tardaba unos segundos en reconocerme. Pero cuando lo hacía, sonreía. Y esa sonrisa me sostenía. Me quedé a su lado casi todo el tiempo. Le leía en voz baja. Le contaba cosas pequeñas, como si aún hubiera un futuro que planear. Le hablaba de la mujer que fui, de la que aún quería ser. No sabía cuánto escuchaba, pero necesitaba decirlo. No te vayas, susurró una madrugada, apretando débilmente mi mano. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No me voy, respondí. Estoy aquí. Y por primera vez, no era una promesa vacía. La casa se llenó de silencios distintos. Silencios atentos. Silencios de espera. Todos sabíamos que el tiempo se estaba acabando, pero nadie lo decía en voz alta. Como si nombrarlo pudiera acelerar lo inevitable. Mi hermana y yo nos turnábamos para cuidarla. En esos momentos compartidos, empezamos a reconstruir algo que también se había perdido con mi partida, nuestra relación. Te extrañé, me dijo una noche. Aunque nunca lo admití. Yo también, respondí. 20 años no se recuperan. Pero se pueden comprender. El último día fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Mi madre estaba despierta. Más consciente de lo que había estado en días. Me pidió que me acercara. Su voz era apenas un susurro. Gracias por volver, dijo. Aunque haya sido tarde. Negué con la cabeza. No fue tarde, respondí. Fue cuando tenía que ser. Me miró fijamente, como si quisiera grabarme en su memoria. Perdóname, susurró. Sentí que las lágrimas caían sin poder detenerlas. Ya lo hice. No lo dije por ella. Lo dije por mí. Cerró los ojos poco después. Sin dolor. Sin palabras pendientes. Solo silencio. No grité. No me desmoroné. Sentí una tristeza profunda, sí. Pero también una calma inesperada. Porque esta vez no huí. Esta vez me quedé hasta el final. Mientras sostenía su mano ya inmóvil, entendí algo que me acompañará siempre. Irme me salvó la vida. Volver me permitió cerrarla en paz. El día del entierro fue gris. No recuerdo el cielo con claridad, solo el peso en el pecho y el sonido de la tierra cayendo. No era solo mi madre la que estaba despidiendo. También era la versión de mí que se fue con 20 años creyendo que no tenía derecho a quedarse. Lloré en silencio. No por lo que fue. Por lo que nunca supimos hacer mejor.
Después de todo, me quedé unos días más. La casa volvió a sentirse grande, vacía, distinta. Caminé por cada habitación con una calma nueva. Ya no buscaba huir. Ya no buscaba reproches. Solo recuerdos. Los buenos y los malos. Todos. Antes de irme, entré por última vez a mi antigua habitación. Me senté en la cama y cerré los ojos. No sentí rencor. Sentí comprensión. Había hecho lo que pude. Ella también. Regresé a mi vida lejos de ahí. Pero no regresé igual. Algo se había acomodado dentro de mí. Un nudo antiguo se había desatado. Ya no me preguntaba si hice bien en irme. Ya no cargaba con la culpa de no haber vuelto antes. Comprendí que hay decisiones que se toman para sobrevivir. Y otras que se toman para sanar. Hoy sé esto. No todas las familias saben amar bien. No todas las despedidas se hacen a tiempo. Pero siempre existe la posibilidad de cerrar un ciclo, incluso después de muchos años. A veces pienso en esa joven que salió de casa sin decir adiós. Me dan ganas de abrazarla y decirle que todo estaría bien. Que sobreviviría. Que volvería. Que entendería. Que se perdonaría. Si esta historia tocó algo en ti, te invito a darle like y suscribirte al canal. Aquí seguimos contando historias reales, humanas y profundas, para quienes alguna vez tuvieron que irse, y para quienes aún están buscando volver. ¿Te has ido alguna vez sin despedirte? ¿O alguien se fue de tu vida sin decir adiós? Cuéntanos tu historia en los comentarios.